Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a comenzar esta clase que va a ser una clase de forma introductoria a la sección del primer pilar de la salud, que es la alimentación. Esta clase es introductoria a la sección de la alimentación, pero requiere que se vea porque el tubo digestivo, que lo vamos a representar como el intestino, es el primer contacto que tenemos con lo que comemos. Y sabemos hoy en día que alrededor del 80% de las enfermedades son por la alimentación, por una mala alimentación. Y vamos a tener toda una sección con respecto a qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos alejan de la salud, pero necesitamos un módulo introductorio. Y en este módulo introductorio es fundamental hablar de este órgano que es el intestino, que es donde comienza todo. Así lo dijo Hipócrates, el padre de la medicina, en su época. La salud empieza en el intestino y las enfermedades también. Todas las enfermedades empiezan en el intestino. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta clase? Entender con la guata, es decir, inconscientemente ya entender que casi todo lo que le ocurre al ser humano en términos de enfermedad, músculo esquelético, en la piel, en el sistema inmunológico, en las mucosas, en la boca, en la lengua, todo desde el punto de vista de enfermedad viene del intestino, viene de la alimentación. Cuando digamos alimentación, vamos a tener que pensar inmediatamente en intestino. Cuando digamos intestino, vamos a tener que pensar inmediatamente en alimentación. Están íntimamente asociados. Y cómo estas cosas afectan la energía vital, la salud física, mental, incluso las relaciones de las personas, etc. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en esta primera clase? Por un lado vamos a ver cómo se comporta el intestino y el tubo digestivo en la salud y cómo se comporta el intestino, el tubo digestivo y por ende el cuerpo entero en la enfermedad. Esos son los dos grandes contenidos que vamos a ver en este curso. En términos de salud vamos a ver tres componentes importantes. El primero es la flora bacteriana, la microbiota intestinal. El segundo es un sistema de mucosas que se llama MALT. Por sus siglas en inglés se quiere decir Mucous Associated Lymphoid Tissue, tejido linfoide asociado a mucosas. Y un tercer aspecto que es sobre la somatotopía del colon y cómo el colon está conectado con distintos órganos del cuerpo. ¿Sí? Y por otro lado, en la enfermedad vamos a ver tres situaciones que se dan en todas las enfermedades cuando hay afectación intestinal. El aumento de la permeabilidad intestinal, la disbiosis bacteriana y la fiebre intestinal. Vamos a comenzar entonces viendo algunas generalidades sobre el intestino. Tiene una longitud de alrededor entre 6 a 7.5 metros. Tiene una superficie de 500 metros cuadrados, que es más o menos la superficie de una cancha de tenis, para que se hagan una idea. Es la primera barrera física contra lo que nos echamos en la boca. Tiene que ver con la eliminación de los desechos del cuerpo. Todas aquellas sustancias no bien digeridas o sustancias que son nocivas las vamos eliminando. Necesitamos ir por lo menos 2 a 3 veces al baño, a defecar, a hacer deposiciones, todos los días. Si hay constipación, si hay estitiquez, estreñimiento, esos tres son sinónimos, hay problemas con la eliminación de los desechos y el cuerpo se está intoxicando. ¿Ya? Tiene que ver con la nutrición del cuerpo, con la digestión, la absorción, la asimilación de nutrientes. Tiene su propio cerebro, porque así como tenemos millones y millones de neuronas dentro de este cráneo, el encéfalo, el sistema nervioso central, el intestino tiene muchas neuronas y esas neuronas están asociadas con una inteligencia, con emociones e incluso con una capacidad de enviar la información al cerebro y con conexión con el cerebro. Y además, el intestino es la casa del sistema inmunológico, es decir, el sistema de las defensas. De acuerdo a la época, tenemos esta pandemia del coronavirus. Sabemos que el sistema inmunológico reside aquí y hay muchos trabajos científicos que muestran hoy en día que las personas que tienen infección por coronavirus más grave es porque tienen una afectación en el ecosistema bacteriano y de microorganismos que residen ahí. Las defensas están aquí. Entonces, desde el punto de vista anatómico y microscópico, ¿cómo se compone este intestino? Es un tubo y como pueden ver ustedes en el mouse, ahí
es un tubo que tiene capas musculares que permiten hacer los movimientos peristálticos, es decir, que se mueva la víscera así y vaya llevando el alimento hacia adelante. Desde el punto de vista microscópico tiene células que en la punta de las células forman estas estructuras que se llaman vellosidades y microvellosidades. Son verdaderos pelitos. ¿Por qué hace esto el intestino? Porque aumenta la superficie de absorción. Tenemos más capacidad de absorber nutrientes. Aquí tenemos de forma esquemática los pelitos de una célula sana con muchas enzimas digestivas que permiten digerir los alimentos y absorber los nutrientes. Por otro lado, de forma esquemática, tenemos una célula enferma, una célula del intestino enferma en donde se atrofia, se pone más chica, se dañan las paredes, disminuyen los pelitos. Hay distrofia, alteración de los pelitos. Por ende, la absorción de micronutrientes. Aquí tenemos en una microscopía electrónica de barrido lo mismo, esos pelitos. ¿Sí? Bien, componente fundamental del intestino, la flora bacteriana o microbiota intestinal. Muchos nombres tiene esto. ¿En qué consiste? Es un ecosistema de microorganismos. Hay hongos, virus, parásitos, bacterias, incluso arqueas. Un conjunto de ecosistemas de microorganismos que así como están en la Tierra, están en nuestro intestino. Y han evolucionado con nosotros propiciando una simbiosis. Nosotros les ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Hemos coevolucionado con estos microorganismos. Esta flora bacteriana se refiere a un microuniverso de microorganismos que residen en el intestino. Son las paredes de la ciudad. ¿Sí? Más de 12.000 especies de bacterias y ese es el número de bacterias que hay aproximadamente en el cuerpo. Más bacterias que células humanas en el cuerpo. ¿Ya? Aquí tenemos la cantidad más o menos en el estómago, en el duodeno, en el colon y en el yeyuno y el ilion. Distintas partes del tracto digestivo. ¿Ya? Entonces tenemos este ecosistema que de forma esquemática lo podemos ver así. Así como hay una rica flora y fauna en nuestro planeta Tierra y se mantiene gracias a ciclos de vida, nitrógeno, carbono, alimentación, etc. Lo mismo ocurre aquí en nuestro intestino. Hay un ecosistema de microorganismos que funcionan a distintas jerarquías. Los virus son miles de veces más chicos que las bacterias y así las bacterias tienen tamaños distintos a los hongos y así. Pero su funcionamiento es todos con todos. Es literalmente el terreno biológico de nosotros. Como es arriba, es abajo. ¿Cuáles son las funciones principales de esta microbiota intestinal? Estimular las defensas, como ya dijimos. Así que cuando hayan personas que se resfrían frecuentemente, que tienen alergias, que tienen problemas de inmunidad, como la artritis reumatoide, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, la esclerodermia, es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, lo que a ustedes se les ocurran, hay un problema de la microbiota intestinal. Más o menos el 75% de las defensas están aquí, en el colon. Tiene que ver con la producción de vitaminas del complejo B. Esas que muchas veces se suplementan, las producen las mismas bacterias. Así que hay que mantener las bacterias saludables. Hay muchos trabajos científicos que muestran que estas bacterias producen una cantidad de vitaminas del complejo B, entre ellas la vitamina B12, y otros trabajos demuestran que esas vitaminas se absorben, literalmente. Si nos faltan vitaminas del complejo B, probablemente este ecosistema esté algo dañado. Tiene que ver con la digestión de azúcares, grasas y proteínas, ayudando así al intestino mismo. Absorción de electrolitos y minerales, desactivación y eliminación de desechos tóxicos, algunos carcinógenos, aditivos, pesticidas. Es decir, sustancias ajenas al componente natural del alimento, que se le agregan con otros fines, con fines de preservar mayor tiempo el alimento, con fin de ponerle color, como los colorantes para estimular a los niños, con fin de ponerle sabores externos, saborizantes y muchos otros fines. Muchos de ellos son tóxicos y la flora tiene que desactivarlos para ayudar a la eliminación de los desechos. Si este sistema se colapsa porque hay mucho aditivo, va a haber problemas de microbiota intestinal, por ende de salud entera. Tiene que ver con la regulación de las hormonas sexuales, testosterona, estrógeno, progesterona,
las hormonas tiroideas, las hormonas cortisol y muchas otras hormonas. Tiene que ver con comunicación con otros órganos, con el cerebro. Ya lo vamos a ver más profundidad más adelante. Entonces, como vamos entendiendo, esta microbiota son como las raíces de un árbol, conjunto con el intestino, que se conecta con todo el cuerpo. Un buen funcionamiento intestinal con una flora bacteriana saludable mantiene las raíces de nuestra salud. Y así como un árbol con raíces enfermas no va a florecer ni crecer bien, el resto del cuerpo no puede desarrollarse bien sin un sistema digestivo que funcione correctamente. Ya vamos a ver esquemáticamente cómo son esas raíces del árbol, porque la microbiota es un sistema, pero hay otros dos más. Este es el segundo sistema, que es el MALT. Mucous Associated Lymphoid Tissue. Sistema de mucosas asociado al tejido, el tejido linfático asociado a las mucosas. Entonces, como ustedes ven, sigan el cursor acá, aquí está la pared del intestino, la mucosa. Aquí reside y vive el sistema inmunológico, el 70-75% del sistema inmunológico. Y envuelve el tubo. ¿Cuántos longitud de tubo dijimos que habían? De 6 a 7 metros. Envuelve esta capa, que la llamamos MALT, a todo el tubo. Si vemos ese recubrimiento del tubo, es literalmente un entramado, una red que cubre todo el sistema digestivo y además se comunica con otros órganos, como lo vemos acá. Tiene que ver con los repliegues. Sigan aquí el cursor. Entonces tenemos la cavidad bucal y la laringe. Hace repliegue en el estómago, hace repliegue en la mucosa del intestino delgado, hace repliegue en el tracto respiratorio, en la nariz, en los bronquios, y es un continuo con la piel y hace repliegue en el tracto urogenital. Todo lo que son los tubos y los orificios en el cuerpo tienen esta misma estructura mucosa asociada a tejido linfático. Y la base de esa estructura mucosa asociada a tejido linfático viene del intestino. Y como está lleno de células linfoides ahí, la comunicación es por todos lados. El intestino es el órgano linfoide más poderoso. Su estructura inmunológica alberga el 75% de defensas del cuerpo. Entonces, como pueden ver ustedes, como una sábana de esa cantidad de superficie. Aquí está entonces, de forma esquematizada, las raíces del árbol. Aquí está el tracto gastrointestinal. Y de acuerdo a las mucosas y al tejido linfoide que en ellas vive, hay comunicación con el aparato respiratorio, con el estómago, con las mamas, con los riñones y la vejiga, con el cerebro, con el corazón. Y aquí hay una lista de otros órganos más que están asociados. Esta es la conexión desde las mucosas, ¿ya? La conexión desde la microbiota es aún más. Vamos avanzando. Un tercer aspecto de la importancia del colon reside en su somatotopía. ¿Qué quiere decir esto? Hay distintas formas de ver al colon. Una de ellas es como un microsistema biológico. Hay muchos microsistemas biológicos en el cuerpo, partes pequeñas que reflejan el todo. Y aquí vemos algunos ejemplos. ¿Han escuchado hablar de la digitopuntura o la reflexoterapia? ¿Qué quiere decir? Aquí en el pie, la planta del pie está representado todo el cuerpo. Y si yo hago masaje, acupuntura y masajeo o toco de cierta forma distintas partes del pie, voy a estar activando distintas partes del cuerpo porque así está constituido el cuerpo. De la misma forma la mano, de la misma forma la columna vertebral, la oreja, el iris, lo mismo con el colon. Aquí hay un ejemplo entonces como distintas partes del colon se van asociando a distintas partes del cuerpo. No es este el momento de ver qué parte tiene que ver con el colon porque hay distintas descripciones. La idea es entender de forma esquemática que el colon está en todas partes del cuerpo. ¿Sí? Más esquemas. Así, desde la medicina funcional, una rama de la medicina que está estudiando la bioquímica y la fisiología, profundidad de cada enfermedad, podemos ver la conexión del intestino con distintas partes del cuerpo. Y en ese listado que ustedes ven ahí, hay algunos ejemplos. Vemos el primero, entonces, la conexión del intestino con la piel. Si ustedes ven a Chris Kessler y lo buscan en internet y buscan
información, van a encontrar información de la conexión del intestino con la piel y van a encontrar qué nutrientes, qué alimentos les van a hacer bien, etc. ¿Ya? Vamos a ver que esto está relacionado con la permeabilidad intestinal, lo vamos a ver en la parte de la enfermedad más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar de los ejes, siguiendo en la línea de la somatotopía. El intestino se conecta con el cerebro y se conecta con muchos órganos. ¿Cómo se conecta con el cerebro? A través de nervios, el nervio vago, a través de hormonas, neuropéptidos, moléculas chicas, a través de mensajes inmunes, como el lipopolisacáridos, citoquinas, complemento, etc., moléculas de la inmunidad, y la misma microbiota intestinal. Con respecto al eje intestino-cerebro, el intestino contiene tantas neuronas como la médula espinal, alrededor de 100 millones, que equivale al tamaño del cerebro de un gato. Algo habíamos adelantado con respecto a las neuronas, las células nerviosas, que así como tenemos un cerebro acá, lo tenemos en el intestino. El 95% de la serotonina del cuerpo lo secreta en el intestino, es la hormona de la felicidad. Si bien es cierto, esta hormona no se absorbe y va a actuar en el espacio sináptico para ocasionar la felicidad, sí hay trabajos por resonancia. La serotonina es la serotonina y se comunican por resonancia a nivel de física cuántica, ya no es biología cuántica, por así decirlo. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la microbiota, con el sistema nervioso, con las hormonas, con el sistema inmunológico. Hay conexión de 4 formas con el cerebro. Así hay muchas ansiedades y depresiones que se han manejado y solucionado con la alimentación, que se han manejado mejorando la flora, la microbiota intestinal. Mejorando la microbiota intestinal puedo manejar la salud mental de las personas y promover mayores estados de felicidad, simplemente cambiando lo que se come. Y tengamos en cuenta que comemos 3 veces al día, por lo menos todos los días, ¿ya? Entonces se compara un poco quién es más inteligente, si el cerebro o el intestino. Difícil decisión, pero el intestino es la reina de la alimentación. Algunos ejes entonces: piel, hígado, pulmón, obesidad, cerebro, las hormonas. Conclusión respecto a la primera parte de la salud: el sistema gastrointestinal está localizado en todas partes. El sistema gastrointestinal está localizado en todas partes. Eso quiero que nos llevemos como conclusión de esta clase. Tiene que ver con el ecosistema, hay repliegues de mucosas, esta sábana que llega a todos lados, hay conexiones con el hígado, con el vaso, con los pulmones, con el rino sinusal, con los ojos, con el cerebro, con las mamas de la mujer, con el útero, con los ovarios, con la piel, etc. La digestión es la cuestión. Bien, pasando a la otra parte, ¿qué pasa cuando nos enfermamos? Entonces, 3 formas de esquematizar el problema del intestino cuando hay enfermedad. Primero, una fiebre intestinal. ¿Qué es la fiebre intestinal? Cuando el intestino se va inflamando, se va afectando, se va intoxicando, las vellosidades que vimos en la primera parte se van atrofiando, se van achicando, el intestino cambia de forma, se enferma. Y en ese contexto el flujo sanguíneo aumenta el intestino, se está llevando gran parte del flujo sanguíneo. Por eso se llama, Manuel Lazaeta lo denominó fiebre intestinal. Hay una literal inflamación del intestino, está como congestionado y se acostumbra a estar congestionado. Ya vamos a profundizar en eso en la siguiente diapositiva. Por otro lado, hay un fenómeno de intestino permeable, que también lo vamos a ver. Y hay una disbiosis bacteriana, que es la afectación del ecosistema. Ahí ustedes pueden ver en las fotos cuáles son algunas de las cosas que conllevan a esta enfermedad. El gluten del trigo, ya vamos a tener una clase específica de eso. La mezcla de alimentos, el sobreconsumo de alimentos, los azúcares refinados, productos procesados con todos los aditivos y exceso de azúcares. Lo mismo acá. Chocolates, etcétera, etcétera. Productos procesados que no vienen de la naturaleza, no son ni animales ni plantas. Con respecto a la fiebre intestinal, que algo les adelantaba. Entonces tenemos aquí en esta foto de la derecha herniaciones, divertículos, estrechamientos, cicatrices, congestión, eritema,
enrojecimiento, puras palabras para denotar un intestino que se está enfermando. Cambia su morfología, la persona siente literalmente esto, ¿no es cierto? Diarreas, constipaciones, hinchazón, dolor, y esto en el intestino, pero puede ir a cualquier parte del cuerpo. Bien, fiebre intestinal. Manuel Lazaeta tiene un libro, La salud al alcance de todos. Es una filosofía importantísima para entender la salud. Con ese libro uno entiende la base de la salud. Sin embargo, Lazaeta no hizo detalles, enfermedad por enfermedad y molécula por molécula, porque no tenía el conocimiento bioquímico. Pero sí tenía la filosofía de cómo es que el cuerpo se enferma. Aquí vemos de forma esquemática entonces una persona sana con un flujo sanguíneo redistribuido de forma homogénea por todo el cuerpo, y cuando hay enfermedad toda la sangre se va hacia el abdomen, y por eso hay problemas con la regulación de la temperatura, problemas de sudoración, etc. Entonces los vasos sanguíneos se va apretando cuando hay enfermedad. El intestino empieza a quedar así, de forma esquemática, ¿no es cierto? Y cualquier parte del cuerpo se puede ver afectada. Eso le llamamos fiebre intestinal. Algunos de los tratamientos desde la naturopatía, antes de entrar a la alimentación misma, son tratamientos con barro, son tratamientos con hidroterapias con agua fría o con baños genitales. Y uno se pregunta, ¿por qué esto me va a ayudar al intestino? Desde la naturopatía, estos tratamientos están descritos. ¿Qué es lo que hace el barro? ¿Qué es lo que hace el agua fría? Y los baños genitales y cualquier parte del cuerpo se puede poner con agua fría. Redistribuye el flujo sanguíneo, descongestiona las vísceras. Todo el flujo sanguíneo que estaba congestionado al intestino se va hacia el cuerpo y así deja descansar un poco el intestino. Todos estos tratamientos han mostrado bastante eficacia en disminuir y mejorar las dolencias de las personas. Y por otro lado, obviamente una alimentación natural, que lo vamos a profundizar en la sección de la alimentación como pilar de la salud. La disbiosis bacteriana, en el fondo, ¿se acuerdan del ecosistema que tenía que ver con flora y fauna que funciona de forma armónica, de forma natural? Este ecosistema se afecta por los productos procesados, por los aditivos, y hay un desequilibrio. Vamos a leer juntos acá entonces. Tiene que ver con los alimentos con poca fibra, con los alimentos ricos en azúcares, con el gluten, que es proteína del trigo, es una sustancia del trigo. Consecuencias: déficit de minerales, empieza a haber pequeñas desnutriciones de algunos minerales, aumenta la permeabilidad intestinal, ya lo vamos a ver, enfermedades mentales de todo tipo, cáncer, enfermedades autoinmunes. ¿Cómo emerge esta disbiosis? ¿Por qué ocurre? Por la toma de antibióticos. Los antibióticos dañan toda esta microbiota intestinal. Fármacos, todo tipo de fármacos afecta a la microbiota. El agua clorada, el agua que le echan cloro, afecta la microbiota intestinal, eso está demostrado. En muchos países ya no potabilizan el agua con cloro, sino que lo hacen con ozono, un sistema que ha demostrado ser más eficaz y menos dañino por el cloro. Alimentación, la comida procesada, carbohidratos refinados, todo alimento que haya pasado por una industria, los azúcares simples. Ya vamos a ver todas las cosas que se pueden hacer con el trigo en términos de refinarlo y que eventualmente llega a ser problemático para el intestino y para la salud. El exceso de higiene, ¿por qué? Porque los niños, cuando están en contacto con la tierra, tienen colonización de flora. El cloro y los productos de limpieza, el exceso de uso, van dañando también la microbiota. Esa microbiota está en la piel también y la necesitamos para nuestras defensas. La contaminación electromagnética. Hoy en día estamos expuestos a muchas radiaciones que antes no existían, y eso afecta las enzimas y la permeabilidad de las membranas celulares, porque las membranas y las enzimas vibran con cierta frecuencia. Entonces, si las sometemos a unas frecuencias que no son naturales, antenas de alta tensión, cables de telefonía móvil, Wi-Fi, señales de internet, 5G, electrodomésticos, microondas, hornos eléctricos, secadores de pelo, celulares, computadores. Todas estas cosas emiten radiaciones que no son naturales para el ser humano y lo afectan. Las cesáreas, porque los niños, cuando pasan por el canal vaginal,
ingieren y tragan involuntariamente parte de la mucosa y de los fluidos que están en el canal vaginal y colonizan por primera vez la microbiota. Si un niño nace por cesárea no tiene ese estímulo, entonces va a tener una flora ya desnaturalizada. El estrés. Algunas consecuencias de la disbiosis, ya lo hemos adelantado, casi todas las enfermedades. Aquí hay algunas enumeradas, ustedes las pueden ver, pueden ponerle pausa al video y verlo con detalle, pero ya lo adelantamos. Cerebrales, problemas de sangre, pulmones, asma fundamentalmente problemas de piel también, etc. Más consecuencias. El intestino permeable. Esto es muy importante. Una de las consecuencias, tenemos esta disbiosis, se afectó el ecosistema, se congestionó el intestino. ¿Qué pasa? Que en el tubo hay una pared y esa pared no deja entrar las sustancias tóxicas. Cuando hablamos de intestino permeable quiere decir que se permeabilizó ante sustancias que son tóxicas. Se hicieron unos microporos y como aquí ustedes los pueden ver, se afectan las proteínas que son tight junction, que se llaman, y sustancias no bien digeridas, toxinas, lo que son aditivos, que ustedes lo pueden ver en los ingredientes al final de las comidas en general que vienen en bolsa. Esas cosas pueden pasar por aquí, llegar al torrente y ocasionar un sinnúmero de problemas alérgicos, migrañas, incluso afectan al bebé en formación. Cuando el recubrimiento mucoso del intestino delgado se vuelve poroso, permitiendo entrar a toxinas y tóxicos de microorganismos patógenos y partículas de comida directamente al torrente sanguíneo. Entonces, si tenemos una esclerosis múltiple, por ejemplo, un problema que afecta a la vaina de los nervios, hay un intestino permeable, el problema es intestinal. Si tenemos estas enfermedades que son más raras, a veces genéticas, la enfermedad que afectó a este físico importante que se llamaba el de los agujeros, Stephen Hawking, la esclerosis lateral amiotrófica, también hay un intestino permeable. El artritis reumatoide, hay un intestino permeable. Eso está evidenciado por la ciencia. Entonces, el intestino es fundamental para que vivamos en paz, en armonía, hasta los últimos días. Porque la afectación de una persona afecta a la familia entera. Y es muy complicado las cosas que se vienen después. A forma de esquema, tenemos un colador que representa los microporos del intestino, pasan las sustancias dañinas de cualquier tipo y afectan todos estos sistemas, fundamentalmente el cerebro, que necesitamos el cerebro para aprender, para avanzar, para asociar, para que nos vaya bien en el trabajo y en los propósitos que nos llevemos en la vida. El aumento de la permeabilidad intestinal puede ser inducida, algo mencionamos ya. Dietas bajas en fibra, aditivos alimentarios, uso de antibióticos, comida procesada, uso de antiinflamatorios como la aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib. Todos estos fármacos que son antiinflamatorios dañan la microbiota. Medicamentos de cualquier tipo, el gluten. Síntomas entonces, pónganle pausa al video, véanlo con calma, pero ya lo hemos adelantado. De forma esquemática, deformación de articulaciones, hígado cirrótico, acné, psoriasis, eczemas de cualquier tipo, problemas de salud mental, estrés, congestión pulmonar, riñones que se atrofian, enfermedad renal crónica. Los desechos van pasando por la linfa, llegan al riñón, el riñón se colapsa. Eso también está estudiado. Las infecciones urinarias, las bacterias viven en el colon, vienen de ahí. Pasan restos de bacterias, incluso algunas vivas por el sistema linfático. Se han sacado bacterias en el sistema linfático mesentérico antes del hígado y eso llega al riñón. Y la Escherichia coli crece y hace la infección urinaria. Entonces hay que sellar la pared del intestino, hay que sellar esa pared. ¿Cómo podemos reparar un poco este intestino permeable? Hay que sellar las células. Estas células que están separadas con los pelitos, que están así atrofiadas, hay que sellarlas y tiene que volver a ponerse saludable. Algunas cosas y las vamos a ver en profundidad. El omega 3 de los pescados. Probióticos o alimentos probióticos. Vitamina D, que es la vitamina que producimos con la exposición al sol. Zinc, mineral que viene en las ostras o en la carne de vacuno. Vamos a ver las opciones de obtener el zinc. Glutamina,
curcumina y algunos compuestos, moléculas, hay una lista muy grande que ayuda. Vamos a verlo después. Alimentos ricos en prebióticos y probióticos. Prebióticos son aquellos alimentos que promueven el crecimiento de bacterias saludables, como esos que están en la tabla de la izquierda. Y probióticos son alimentos que tienen en algún grado estas bacterias saludables y promueven una flora saludable. El kimchi, el yogur de pajaritos, las sopas miso, el chucrut, verduras fermentadas, eso por nombrar algunas cosas. Cada una de ellas podemos profundizar en la forma de elaboración, qué son, cómo se hace, internet está todo. Yo voy a dejar algún material anexo y eso para partir. Recordar que esta es la clase introductoria. Algunas cosas complementarias que ayudan, están enlistadas ahí. Las especies en general ayudan, ¿ya? Y eso sería, confíen en su intestino, pero primero hay que sanarlo. Muchas personas dicen, no, yo voy a sentir mi cuerpo para ver qué me dice. Si el cuerpo está enfermo, hay malas señales. Las señales y la comunicación celular se afecta. La comunicación al cerebro se afecta. Entonces hay que tener cuidado con escuchar al cuerpo cuando está sanado, cuando está enfermo. Hay que sanarlo primero. Saquemos todo lo que nos hace mal y de a poco el intestino va a tener tiempo de ir sanándose. Ya vamos a ver en la sección de la alimentación cómo es esta alimentación que promueve la mejor salud y un intestino fuerte para el resto del cuerpo. Espero que a modo de introducción haya sido enriquecedor. Hay mucha información por delante. Tómense el tiempo que necesiten. Pueden revisar esta clase, tomar apuntes y profundizarla a su gusto. Pero esta es la base, el pilar de la salud, el intestino. Hasta luego, nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien.